Mires el teu bany i penses: això necessita un canvi. Vas a Bauhaus. Vull un mirall. T'assessoren. Vinga, canvio el moble també. En vols més? És que mira quins preus. I sense moure un dit, fet. Bany reformat. Reforma la teva casa amb Bauhaus. Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus. Què tal? Benvinguts, benvingudes un dia més, una nit més, un vespre més, a Televisió de Girona, en aquest espai de l'entrevista. Avui coneixerem una activista social que, bé, a aquesta hora doncs, està fent una conferència al Centre Cívic Barri Vell. Des de casa doncs, vostès ho han de saber perquè aquesta entrevista doncs, està enregistrada aquest matí, perquè hem aprofitat la seva visita a Girona per entrevistar-la abans d'aquesta conferència al Centre Cívic del Barri Vell. Una conferència sobre educació política. L'agenda llatinoamericana d'aquest any parla precisament sobre l'educació política i ha volgut portar fins a Girona a Michelle Neves Cappuccino, que és llicenciada amb un màster en Treball Social per la Universitat Federal de Juiz de Fora i membre del Movimiento Dos Sem Terra. Michelle, bienvenida. Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, lo he dicho muy bien. L'entrevista doncs, haurà de ser en castellà i la Michelle doncs, ens contestarà en portuñol. En portuñol. Primero de todo, bienvenida. Es la primera vez que pisas Cataluña, España, y has escogido Girona. Sí, ¿Cómo estás? Bien, ¿sí? Voy a andar en 5 ciudades en Cataluña, hablando sobre educación política. La agenda latinoamericana de este año habla precisamente de la importancia de esta educación política y más en el momento en que nos encontramos. La educación política para nós del movimiento de trabajadores y trabajadoras sin tierra es algo muy central. Diante del avanço do imperialismo, del capital, a organização popular perpassa a elevação de nível de consciência da classe trabalhadora. Só através da formação e da educação é possível compreender o que passa no mundo e construir formas de transformar o mundo. En Brasil, digamos que es tu país, en los últimos años se ha vivido una transformación, una, digamos, involución y una retransformación, ¿no? Sí. Ha sido presidente Lula, ha sido presidente Bolsonaro, vuelve a ser presidente Lula. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Por qué estos giros a la derecha y a la izquierda? Como el mundo viene haciendo una onda neofascista, de valores y de una política muy retrógrada, también en Brasil. Esto debido a las formas antiguas que no fueron superadas en Brasil. Esto llevó a una retracción de los derechos sociales, de los pensamientos, mas a través de los partidos políticos e da organização popular e dos movimentos sociais, conseguimos eleger novamente Lula. E agora, este ano, vamos ter novamente eleições em Brasil. Dia 4 de outubro, temos novamente eleições. É desafio, novamente, seguirmos com um governo progressista. ¿Quién está a la derecha de Lula en esta ocasión? El Bolsonaro está ahí condenado y preso hoy. Por eso digo. Gracias a Dios. Pero ¿quién está ahora? ¿Quién es el rival? Lo hijo está ahí siendo colocado como... ¿Su hijo? Sí, su hijo. Está siendo colocado como una posibilidad de la derecha retornar al gobierno, mas também ele está envolvido em muitas denúncias de violação de direitos em Brasil. E contamos que isto influencia
mucho las elecciones y consigamos seguir con un gobierno progresista. Y no solo para presidente, mas también para Cámara de Diputados federales, los senadores, que impiden de avance de políticas progresistas. Igual que se califica al gobierno de Bolsonaro, preso en esta ocasión, que está preso, pero se calificaba de extrema derecha, ¿entiendes que se pueda calificar de extrema izquierda el gobierno de Lula por parte de algunos sectores de la sociedad? Sí, pelos apoiadores del Bolsonaro solamente, que piensan que el gobierno de Lula es de extrema izquierda, mas no es. No lo es. No, un gobierno progresista con muchas limitaciones, un gobierno mucho más democrático que consegue combinar políticas de la derecha con de la izquierda, no siendo ni uno ni otro. El mundo está un poco en guerra, en conflicto constante, ¿no? Entre los modelos como los de Bolsonaro, como los de Milei en Argentina, como los de aquí en Europa, en Hungría, ¿no? Y confrontan con gobiernos como el de Brasil, Portugal, España, no sé si decirlo, con la boca pequeña, ¿no? Pero gobiernos más progresistas. ¿Cómo va a acabar este conflicto? Pienso que un gobierno que tú no hay hablado, que es muy peor, muy más complejo, el gobierno de los Estados Unidos de la América. Trump también lo pondríamos en el lado de la derecha en este caso. Y en una extrema derecha que representa, na verdad, el imperialismo y el fascismo, está provocando guerras en todo el mundo, asesinatos en masas en Venezuela, como hablas que fizeram com o presidente Maduro, é absurdo para nós na América Latina, é retirar a autonomia do povo. E agora com Irã, em Palestina, vem sendo confrontos em ascensão em todo o mundo. Isto representa para a humanidade perigo muito grande. Para resolver esses conflitos, o que pensamos, solamente o povo organizado nos países, se levantando e se organizando, falando que não aceita mais guerras e que a lógica de desenvolvimento tem que ser para pensar nas necessidades humanas e não nas necessidades do capital. Isto é uma mudança de consciência que temos que fazer en todo el mundo. Te veo con un palestino cubriéndote la espalda. El conflicto entre Israel y el pueblo palestino sigue, pese a esa tregua o ese fin de la guerra que anunció precisamente el presidente Donald Trump y Netanyahu. Sigue el conflicto y además se amplía a Irán. Todo Oriente Medio está afectado por estos conflictos bélicos, ¿no? ¿Cómo ves la situación en un día en el que nos hemos levantado hoy con bombardeos incluso en Tel Aviv, en Israel, que es el mismo pueblo israelí el que acaba sufriendo también las consecuencias de que su gobierno entre en conflicto con otros países? La centralidad del conflicto perpasa el petróleo. No es diferencias, no es solamente las diferencias entre pueblos, entre culturas, entre la religión, es sin el interés del capital en petróleo. La guerra é financiada em uma estratégia de desenvolvimento e de hegemonia dos Estados Unidos, que influenciam a guerra, que garantem acirrar os conflitos. Isso vem sendo algo provocado historicamente ao longo dos anos. O povo palestino resiste há muitos anos. E ali é o centro de petróleo, assim como em Venezuela. Não há problema com a democracia, não há, é uma mentira. O que falam que existe um tráfico internacional, é interesse em petróleo, em domínio
de hegemonia para se manter na lógica de desenvolvimento de um país dominando os outros todos. Esse é o papel dos Estados Unidos. Para nós, nossa compreensão é que são um país imperialista que quer dominar os outros pueblos. Através da economia, quem domina o petróleo tem poder. En este caso, nos ponemos las manos a la cabeza cuando vemos a jóvenes, ¿no? Niños prácticamente, siguiendo perfiles en redes sociales de extrema derecha, teniendo referentes totalmente tirados a la derecha, ¿no? Y al final hablamos de que la juventud antes era de izquierdas y ahora es de derechas. ¿Cómo es de importante esta educación política para, digamos, arreglar esto? A política tem que ser mais interessante para a juventude. A juventude vem perdendo a perspectiva do futuro devido às questões ambientais, questões climáticas, não tem essa perspectiva de continuidade. Se a política não se renova com novas formas de organização, não consegue envolver a juventude. Esse é um desafio muito grande para todos os países, penso que. E temos que desenvolver isto. Em Brasil, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, hacemos muitas ações que perpassam a cultura, outras linguagens que tentam atualizar formas de luta. Que elas já há desgaste muito grande e precisamos pensar novas formas, que é a juventude que vai fazer a transformação, não mais nós que já temos uma certa caminhada. En este caso, desde el movimiento Dos Sem Terra, ¿qué es lo que hacéis? ¿Es un movimiento social? Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde nace este movimiento? ¿Y qué es lo que hacéis ahora? O movimento de trabalhadores rurais sem terra nasce na década de 80, finais da década de 70, início da década de 80. Temos hoje 42 anos. Em Brasil é o país que mais concentra terra no mundo. 1% da população tem a propriedade de 60% das terras. Isto é uma situação de muita desigualdade social. Estamos presentes em 24 estados da Federação do Brasil, solamente 2 que não estamos. Somos mais de 450 mil famílias, significa 2 milhões de pessoas organizadas pelo movimento do qual faço parte. Temos cooperativas, escolas, muitas pessoas organizadas em campo e também na cidade. Nossa principal bandeira de luta é o acesso à terra, construção da reforma agrária popular e a transformação social. Hacemos isso em todos os nossos territórios que vão sendo desapropriados porque em Brasil não houve reforma agrária até hoje. Há mais de 500 anos de organização do Estado brasileiro e até hoje não. E terra significa o poder. O poder tem que ser democratizado. É isto que o movimento luta. ¿Qué quieres de tu visita a Cataluña? ¿Qué te gustaría sacar? ¿Qué te gustaría que pasara? Passará que é possível desenvolver processos de organização e luta. É possível pensar em outras possibilidades do mundo. Temos que ter a utopia viva dentro de nossa vida para avançar em outra forma de pensar a organização social, porque esta da forma como está vai levar todos nós outros à extinção, não sei como é isso. Temos que pensar que somos a parte da natureza e que o cuidar da natureza é o cuidar de nós mesmos. Isto tem que ser central para nós pensar na humanidade, em valores diferentes que o capital cultiva.
Michelle, muchas gracias. Se te ha entendido perfectamente. Espero que sí. El mensaje ha quedado muy claro. Espero que hayas estado cómoda en esta entrevista y que hayas disfrutado y que sigas disfrutando de la visita a nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias por venir. Muy bien. Mucha suerte. Y suerte en las elecciones del próximo 4 d'octubre en tu país. Gràcies. Nosaltres avui hem parlat amb la Michelle Neves Cappuccino, que és llicenciada en Treball Social, també membre del moviment Todos Sem Terra, que ens ha explicat avui el que fa un moviment social que al Brasil està treballant amb moltíssimes famílies i des de fa ja anys, des de la dècada dels 80. Avui, al mateix temps que vostès han vist aquesta entrevista, la Michelle estava en aquest centre cívic Barri Vell fent aquesta conferència sobre l'educació política i la seva importància en uns moments claus com aquests, on ens despertem cada dia amb notícies de bombardejos i amb noves iniciatives bèl·liques per part d'alguns països que sembla que no en tenen mai prou. En tot cas, nosaltres estem aquí per explicar que hi ha aquests certs moviments socials que ja fa anys que treballen per precisament evitar que aquests tipus de conflictes imperialistes, com els qualifiquen, acabin afectant a la població. En tot cas, gràcies per haver-nos seguit un dia més i ens retrobem demà, si ho volen, aquí a Televisió de Girona. Gràcies, adeu-siau.